Todos en pie. Sí que seguro. Buenas tardes a todas y a todos. Bona vesprada a tots. En primer lugar, quería excusar la asistencia de nuestro rector, que por un problema de agenda no ha podido venir como hubiera sido su voluntad, y por tanto estoy presidiéndolo yo, que soy vicerrector de Empleo y Emprendimiento, y además para mí es un honor estar presidiendo este acto de graduación, porque además, como sabéis, soy profesor de la casa, os conozco a alguno de vosotros, y por tanto para mí es un honor estar presidiendo este acto de graduación. A veces lo hemos comentado y los actos de graduación los hemos rescatado, digamos, desde Bolonia, desde que empezaron los grados, y yo realmente creo que ha sido un gran acierto. Un gran acierto porque en este mundo tan ajetreado en el que estamos, hay que parar, respirar y celebrar las cosas. Y qué mejor que celebrar pues vuestro acto de graduación después de muchos años de esfuerzo, sufrimiento, algunos sinsabores, algunas alegrías, un mix de todo, y de alguna forma, pues hombre, hay que celebrarlo, y hay que celebrarlo con toda la gente que os ha apoyado. Y aquí veo a muchos de ellos, sobre todo a los padres, a los hermanos, a los amigos, que entre todos pues ha hecho posible que hoy estéis aquí en este acto de graduación, junto a personalidades importantes, empresas del sector, y también, como digo, que es un acto en el que hay que poner en valor todo el trabajo que habéis hecho, y hay que poner en valor, ¿por qué no decirlo también?, la profesión, y
Pues bueno, aquí en la mesa pues también tenemos a personalidades importantes que han hecho un hueco en su agenda porque han querido estar aquí, como es el caso, bueno, el director, por supuesto, que lo tenemos ahí, Alberto, pero también está Susana, que es la decana del Colegio de Graduados, y Carolina, que hasta hace poco sabéis que también era la decana del colegio y que muy recientemente ha sido nombrada consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital de la Generalitat Valenciana, con todo lo que ello reporta, y yo creo que quería agradecerle muchísimo el que haya sacado un hueco y haya estado hoy aquí con nosotros, porque lo más normal por la agenda hubiera sido el decir que no podía estar, y ella ha insistido que sí que quería estar, con lo cual te lo agradezco muchísimo, Carolina, te deseo lo mejor en estos 4 años que tienes por delante, en una consellería nueva, en la que está Universidades, ¿vale? Pero está Innovación y Ciencia, como hemos dicho, y Sociedad Digital, en la que no puede estar más alineada con lo que es nuestra escuela y las titulaciones que se imparten en ella, junto a la nueva que se va a poner en marcha este septiembre, que más relación aún tiene con ella, con lo cual yo creo que de alguna forma también es un espaldarazo a las titulaciones, a la calidad de las titulaciones que se dan en la escuela. Pues bien, hecho este preámbulo, vamos en el acto oficial, en el que se abre la sesión del acto de graduación de la 6ª promoción de graduados de Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación, la primera promoción de doble graduados en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación y Administración y Dirección de Empresas, en eso la escuela fue pionera, la 4ª promoción del Máster Universitario en Ingeniería de la Telecomunicación y la 13ª promoción del Máster Universitario en Tecnologías, Sistemas y Redes de Comunicación. Para introducir este acto, hacer un repaso de lo que ha sido este curso 18-19 y además presentar el reconocimiento a la empresa colaboradora que hacemos todos los años, tiene la palabra el subdirector de Comunicación Institucional y Extensión Universitaria de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, don Joaquín Cerdá Boluda. Honorable consellera, señor vicerrector, señor director, señora decana del Colegio de Ingenieros y Graduados e Ingenieros de Telecomunicación, es que es cosa que cuesta a veces, egresados, familiares, amigos, todos bienvenidos a esta ocasión tan especial para nosotros. Me había preparado un discurso ahí súper bien, ahí con protocolo y esas cosas, pero no lo voy a hacer. Lo voy a cambiar en el último momento por un secreto. ¿Os cuento un secreto? La estoy mirando. Porque, ¿sabéis lo que pasa? Que perdón, la honorable consellera me está mirando. Porque sabe que el secreto tiene que ver con ella. Es que estudiamos juntos. Y algunos de ellos estáis pensando, ¿os liasteis en su momento en esas cosas? No, nunca, eso no. Pero estudiamos juntos, eso sí. Estudiamos juntos en la residencia Facultades. Ahí pasamos unos años estupendos, donde hacíamos el loco, un mogollón, pasábamos muchísimas horas sin dormir, hacíamos novatadas a los novatos, ¿vale? Y, o sea, ¿quién nos hubiera dicho a nosotros, cago en la leche, quién nos hubiera dicho a nosotros hace un porrón de años, eso no lo voy a decir por respeto, que con el tiempo serías honorable y que tendríamos compañeros que ganan pasta porrillo y esas cosas y tal? ¿Quién nos lo hubiera dicho a nosotros? Porque nosotros nos lo estábamos pasando muy bien y lo disfrutamos muchísimo en su momento, pero no nos damos cuenta que además de disfrutarlo, luego los profesores nos lo hacían pasar mal, ¿vale? Y era para algo, y todo eso ha servido para algo, y estamos aquí, hemos llegado, habéis llegado, yo solo soy un profesor. Pero uno de nosotros hemos llegado a cosas importantes. Yo ahora quería que vosotros lo aplicarais y pensarais, mira, tomad el segundo de mirar a la persona que tengáis al lado, ¿vale? Miradlos, sin deseo ni en esas cosas, solo mirar ahí. O sea, miradlos. Y pensar, ostras, que a lo mejor dentro de 20 años es honorable o ilustrísimo o excelentísimo o una cosa así, es guay. Porque, oye, si nosotros, que veníamos ahí, ella de Elche, yo de Xàtiva, ahí, de nuestro pueblo, de las cabras, ahí, tal, de ver volar a la abejarruco y esas cosas, llegamos a estas cosas,
¿Dónde no vais a llegar vosotros, que habéis tenido profesores como yo, por ejemplo? En fin, que la vida da muchas vueltas, que os lo habéis pasado bien mientras estudiabais y a ratos lo habéis pasado mal también, ¿vale? Pero todo ha sido con un fin y creo que al final, después de pasar estas cosas, estáis súper preparados para hacer cosas grandes, para hacer cosas de verdad importantes. Bueno, yo tenía preparado un poco, pero muy rápidamente, qué es lo que ha pasado este año, para que echéis la vista atrás, ¿vale? Esto es lo que ha pasado en el mundo. Las caras lo dicen todo. En el mundo está dirigido por estas personas, o más o menos, ¿vale? Y en la ciencia ha sido muy importante. Hemos manipulado ya embriones humanos ahí en China. Hemos encontrado otra vez agua en Marte, ¡otra vez! Parece una fábrica de Lanjarón, ahí vamos sacando cada año más agua en Marte. Luego hemos conseguido inteligencia artificial para ganar a juegos, porque ya sabéis que todo el desarrollo tecnológico al final se acopla a dos cosas, a ganar juegos o al porno, es siempre igual. Y eso sí, pues si algo importante ha pasado en el mundo de la ciencia en este año es que por primera vez hemos hecho una foto de un agujero negro. Perdón, de un agujero negro. Perdón, de un agujero negro. Que parece más una rosquilla que un agujero negro, pero es la primera foto, ¿vale? En el mundo del friquismo, importantísimo. Creo que el año ha venido marcado por 2 muertes. ¡Ay, qué susceptibles! ¡Ay, que no lo había visto, no lo había visto! ¡Ay! Aquí... Bien. ¿Y en la escuela qué ha pasado este año? Bueno, pues ha pasado una cosa importantísima. El año que viene aumentamos nuestra oferta docente, ¿vale? No sé si nos habéis visto más nerviosos y muy atareados este año. Este año lo más importante que tenemos que contar es que hemos puesto en marcha, y ya está completamente en marcha, de hecho, ahora que los chavales que han terminado selectividad se están preinscribiendo, ¿vale? Pues tienen esta nueva oferta que empezaréis a ver en la escuela. Solamente para que echéis un vistazo, ¿vale? Sabéis que hemos generado algunos vídeos, os los pongo y tal para que los tengáis en cuenta. Bueno, pues a eso es a lo que nos hemos dedicado un poco más íntegramente este año, ¿vale? Sin olvidar, por supuesto, pues, el grado y el doble grado, estos que son nuestros puntos de entrada en la escuela y que pues ahora terminamos este año por primera vez la primera graduación del doble grado y pues para el grado en Teleco pues ya llevamos unos cuantos años de historia detrás. Sin olvidar también el MUIT. Algunos de vosotros que ahora estáis terminando el grado os estáis planteando, ¿vale? Sabéis que tenéis la posibilidad de cursarlo, estar 2 años más con nosotros y además si estáis trabajando pues se puede compatibilizar incluso con las clases por las tardes y esas cosas. Bien, y por lo demás la escuela no ha dejado de ser lo que es, creo que incluso es un poquito más lo que era. Este año, por primera vez, hemos sido destacados por el periódico El Mundo como la segunda mejor escuela de telecomunicaciones de toda España, ¿vale? Estamos por encima de la Politécnica de Cataluña, está la Politécnica de Madrid y la segunda la Politécnica de Valencia. Yo creo que es un reconocimiento al trabajo de profesores y alumnos. Para nosotros es un motivo de orgullo y lo consideramos un gran hito, ¿vale?
Nada más, estáis todos en contacto con nosotros continuos. Sé que asiduamente entráis en nuestras páginas web, en la web del nuevo grado, tenemos nuestro canal de Facebook, de Twitter y nuestro canal de YouTube donde vamos colgando nuestras cositas. Muchas gracias a vosotros por vuestra implicación, por vuestro trabajo y pues, por todo lo que os habéis dejado en la escuela, que no es poco, por todas esas horas que habéis invertido. Ahora toca recoger lo sembrado y disfrutarlo. Muchas gracias a vosotros. Y no quiero terminar sin hacer una de las cosas que como profesores nos resulta más placentera, que es reconocer también la gran colaboración que tenemos por parte de empresas, ¿vale? Sin las empresas a nuestro lado muchas veces fallaríamos estrepitosamente y perderíamos el rumbo. Así que intentamos todos los años reconocer esta labor de las empresas que habéis venido, ¿vale? Que habéis trabajado y que habéis colaborado con nosotros. Entonces, nada, este año hemos decidido nombrar o dar el premio a la empresa colaboradora a Male Electronics, para lo cual y para reconocer este premio voy a pedir la ayuda de Alberto González, director, que hará entrega al premio a la empresa colaboradora a Male Electronics y que subirán a recogerlo Alfredo Pérez y Antón Esmoris. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Ahora os dirigirán unas palabras, desde el atril, os dirigirán unas palabras. Bueno, muchísimas gracias. Como ha dicho el vicerrector, hoy es un día de celebraciones, pero yo os quería dar la enhorabuena por dos cosas creo que diferentes. Primera es que a partir de ahora vais a poder elegir trabajar en empresas chulas, donde podéis trabajar en Casual Wear, como podéis comprobar que hemos venido del trabajo directamente. Y la segunda es que llegáis en un momento de la industria espectacular. En concreto, en el mundo del automóvil, después de 100 años de mejoras sucesivas, vais a entrar en un sector donde se abre todo un mundo de posibilidades, de soluciones, desde vehículo de hidrógeno a coche eléctrico, a compartido, autónomo o conectado. Y ahí tenéis que jugar un papel fundamental, y para explicaros un poco en qué podéis ayudar en ese sector, quiero ceder la palabra al Chief Engineer de Power Electronics, Antón Esmoris, que aúna para mí las 3 Bs del ingeniero, que es brillante, es bravo y es buena persona. Así que, Antón Esmoris. Gracias. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Es un honor para nosotros estar hoy aquí y es un honor por 2 razones. Porque esto es la universidad y a pesar de los rumores, las redes sociales, etcétera, etcétera, esto sigue siendo el templo del saber. Y para muestras, este profesor que me ha precedido. La segunda razón es porque esto es un acto de graduación al que hemos venido no a recoger un premio, sino a recoger un testigo. Sentimos que estamos aquí representando a la industria. Entonces, ¿quiénes somos? Male es una empresa alemana de Stuttgart. Para los que conozcáis la industria alemana, Stuttgart es el centro del automóvil, fue el centro durante el siglo XX y lo será algunos años más. Es una referencia del sector del automóvil, es proveedor de pistones, segmentos, filtros, etcétera. Y en 2017 compró una empresa española, Nagares, que llevaba suministrando piezas electrónicas al sector desde 1971. Con la compra de esta pequeña empresa empezó la carrera de Male en la electrificación del automóvil. Y las cosas pasan muy rápido. Entonces, nosotros estamos inmersos en una revolución de alcance difícil de prever hoy, pero seguro que gigante. Hace 20 años, solo 20 años, Toyota lanzó el Prius para el mercado japonés. En 2010, Nissan lanzó el Nissan Leaf. Pero en octubre de 2008,
mientras, en fin, caía el agua que se llevó por delante la economía de Europa y de otros países, nosotros, Nagares por aquel entonces, recibimos la RFQ de Renault para hacer la etapa de entrada de un cargador, del cargador del ZOE. Conseguimos el proyecto y en 2012 ya estábamos suministrando piezas al que entonces era, y que seguirá siendo, el primer eléctrico europeo con vocación de llegar a producción en cantidades. Es decir, estamos en este sector desde el minuto cero y eso nos hace sentir orgullosos. Desde el desembarco de Mahle en Valencia hemos conseguido proyectos que antes eran difíciles de alcanzar. Estamos trabajando en cargadores embarcados de 11 kilovatios, de CDC de la batería de alta a la de baja, y estamos hoy peleando por un inverter de tracción. Cuando consigamos el inverter de tracción, digamos que habremos conseguido los 3 grandes y en ese momento podremos empezar a decir que estamos cerca de jugar en la primera liga del automóvil eléctrico en Europa. Claro, todo esto lleva asociadas muchas cosas. La primera de ellas es que en estos proyectos gigantes trabajar en equipo sí o sí y con especialistas sí o sí. Esto intelectualmente tiene ventajas e inconvenientes. Una de las ventajas que yo le encuentro es que te fuerza a ser humilde. O sea, ahora ya no hay un gurú que es el que pueda salvar a la empresa, que todo dependa de él, etcétera, etcétera, sino que hay mucha gente. La otra gran ventaja que yo le encuentro es que tienes la gran oportunidad de trabajar rodeado de talento y de mucho talento, que eso en sí es el premio, ¿no? La segunda gran cosa que trae todo esto es que esto nos obliga a estar al frente de la tecnología. Entonces, SIC, GAN, AUTOSAR, ASPICE, todas estas cosas son términos que debemos manejar con fluidez y que hasta ahora eran, novedades para nosotros. Este año tenemos 4 proyectos de colaboración con la universidad, 2 de hardware de potencia, 2 de electrónica, 2 de hardware de potencia, 1 de formación, otro de software. Y por los resultados, por el grupo de gente que encontramos aquí, por el tipo de colaboración que hemos establecido, tenemos la sensación de que estamos reescribiendo lo que se entiende por una colaboración excelente con la universidad o universidad-empresa. Y esto también nos hace estar muy orgullosos y agradecidos. En fin, tenemos un mar de posibilidades por delante y si fuésemos más y si fuésemos mejores, conseguiríamos más proyectos y haríamos más cosas. Y esto respecto a nosotros y respecto a vosotros, vosotros sois los alumnos buenos, sois los brillantes, sois los que habéis tenido un expediente magnífico desde la guardería hasta hoy. Eso incluidos los regulares y los menos regulares, pero sois todos, brillantes. Y eso nos obliga a, sentir mucho respeto por lo que habéis hecho, por este acto y, sinceramente, es la razón por la que estamos aquí, para recoger el testigo que la universidad nos pasa y seguir adelante con todo esto, ¿vale? Así que muchas gracias. A continuación, se va a proceder al nombramiento de don Juan Simó Meléndez como padrino de las promociones de graduados y graduadas. Tiene la palabra el señor director académico del grado en Ingeniería, Tecnología y Servicios de Telecomunicaciones, don Pablo Beneit Mayordomo. Honorable consellera, señor vicerrector, señor director, señora decana. A ver que encuentre esto que lo tengo escrito en un WhatsApp. Perdón. Ya sabéis, en casa del herrero. Eso. Pues como cada año, para este acto de graduación, nombramos un padrino de promoción. Habitualmente, y este es el caso,
Se trata de un antiguo alumno de la casa, un ingeniero de telecomunicación que desde que se graduó, como hoy hacéis vosotros, ha desarrollado su carrera profesional de manera destacada, haciendo lo que hacen los ingenieros: innovar, emprender, imaginar soluciones. Esperamos que vuestro padrino os sirva de inspiración para lo que tenéis que enfrentar a partir de ahora. Paso a leer el acta de nombramiento. El equipo directivo de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universitat Politécnica de Valencia, en su reunión 3 de mayo de 2019, ¿esta no fue la telemática?, acordó nombrar a don Juan Simó Meléndez como padrino de la 6ª promoción de graduados de Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación, de la 1ª promoción del doble grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación y Administración y Dirección de Empresas, de la 4ª promoción del Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación y la 13ª promoción del Máster Universitario en Tecnologías, Sistemas y Redes de Comunicación, y se siente honrado y agradecido por la aceptación del mismo, considerando que es un honor para la Escuela contar con un padrino como don Juan Simó Meléndez. A continuación, reclamo la presencia de doña Alba Vicente Olmo, que en representación de los alumnos graduados, para hacer entrega de la placa conmemorativa a su padrino. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Me vais a perdonar y me voy a saltar el protocolo y no voy a aburriros con la retahíla de agradecimientos a la mesa y los ilustrísima, muy honorable y demás, ¿vale? Y simplemente a lo que quería deciros es que me siento muy honrado de que me hayan propuesto ser el padrino de vuestras promociones. Y deciros a vosotros que enhorabuena por vuestra graduación. Estáis a punto de iniciar vuestra carrera profesional. Ahora mismo tenéis un libro en blanco delante. Y la mayoría de vosotros, por primera vez en vuestra vida, no tenéis ni idea de dónde vais a estar dentro de 1 año, 2 o 3. Pues no dejéis de explorar ningún camino. Aprovechad cualquier oportunidad que se os presente y, sobre todo, no tengáis miedo a equivocaros. Siempre, y especialmente ahora que sois muy jóvenes, tenéis tiempo de rectificar y tomar un camino diferente. Yo, mi primer trabajo fue aquí en Valencia, en una empresa de porteros electrónicos, de fabricación de porteros electrónicos. Alta tecnología, telefonillos, vamos, la NASA. Pues resulta que me enteré a través de un conocido que buscaban un ingeniero para hacer cosas de electrónica. Y al día siguiente de licenciarme en mi servicio militar tuve la entrevista. Y se ve que le caí en gracia al gerente y me preguntó que cuándo estaba dispuesto a empezar. Y sin dudarlo le dije, hoy mismo. Que me dijo, hombre, no te pases, igual mañana. ¿Por qué os cuento esto? Pues porque ahora mismo lo que no podéis hacer es obsesionaros con intentar planificar una carrera profesional. Las carreras no se planifican. Dejaos llevar. Simplemente aprovechad todas las oportunidades que os surjan. Y si en algún momento sentís que os habéis equivocado, no pasa nada, buscad otra cosa. No dejéis de explorar ningún camino, no tengáis miedo a equivocaros. Y recordad también que sois muy jóvenes, pero sois adultos preparados y sois los dueños de vuestro futuro. Yo, después de 2 años en esta empresa de porteros electrónicos, que estaba muy a gusto, me lo dejé. Y me fui a Madrid a un trabajo en el que cobraba la mitad. Básicamente porque mi novia, que muchos de aquí la conocen, se fue a Madrid a trabajar. Y después de 1 año haciendo 800 kilómetros todos los fines de semana para podernos ver, pues me harté y me fui para allá. Y
Imaginad la cara de mis padres, lo contentos que se pusieron de que me dejara un trabajo fijo en Valencia y me fuera a Madrid a un trabajo peor y encima a vivir en pecado con mi novia. Bueno, pues sois muy jóvenes, sois los dueños de vuestro futuro. Tenéis que tomar vuestras propias decisiones, con responsabilidad. Pero responsable significa capaz de responder. Y al primero al que tenéis que ser capaces de responder es a vosotros mismos. No lo olvidéis nunca. Bueno, pues el susto de mis padres no paró ahí porque en menos de 3 años en Madrid ya había cambiado 3 veces de empresa. Pero bueno, la tercera fue la vencida y entré en la que sigue siendo mi empresa a fecha de hoy, que llevo más de 20 años. Algo muy poco glamuroso. Es un fabricante escocés de sistemas de cableado, de cobre y fibra óptica para redes de ordenadores. O sea, cables y conectores. Por fin he llegado a la NASA. Pero la verdad es que estoy muy a gusto. Y estoy muy a gusto porque mi trabajo es de técnico comercial, que es un término que está muy desprestigiado y muy devaluado porque hemos abusado de él. Y yo siempre digo con orgullo que soy un técnico comercial de verdad. Es decir, un comercial que vende no a base de invitar a comer a los clientes, que también lo hago, sino presentándoles argumentos técnicos que les convenzan de utilizar nuestros productos y, sobre todo, facilitándoles la vida, presentándoles soluciones que se adapten a sus necesidades. Así que no despreciéis la labor comercial. Puede ser una función muy bonita, de muy alto nivel, y es fundamental para cualquier empresa. En mi caso me ha hecho viajar muchísimo, conocer a mucha gente muy interesante, me ha dado una libertad de movimientos y de horarios tan grande que me ha permitido volver a vivir a Valencia e iniciar mis propios proyectos personales. Y, hombre, no menos importante, si eres bueno se gana una pasta. Bastante más que en puestos puramente técnicos. Así que si alguna vez os encontráis con una opción comercial en vuestras carreras, probadlo. Es una opción bastante interesante. Pero bueno, lo que me queda es contaros mis pequeñas aventuras empresariales, que sospecho que en realidad es el motivo por el que me propusieron que fuera vuestro padrino. Y que me sirve para pediros una cosa, y es que nunca dejéis pasar una oportunidad de emprender. Si tenéis una idea que creéis que puede ser negocio, luchad por ella, sacadla adelante. El autoempleo es de las cosas más bonitas que puedes hacer en la vida. Y es brutalmente gratificante partir de una idea, desarrollar un producto y encontrar que hay gente que está dispuesto a pagar por ello. Con lo cual, si lo podéis hacer, por favor, intentadlo. Yo la primera empresa que hice era una empresa de fabricación de antenas, Circular Wireless. Soy bastante friki tecnológico y una de mis múltiples aficiones es el aeromodelismo, avioncitos y helicópteros teledirigidos. Pues resulta que allá por el 2009 encontré en Internet la macrofricada, el FPV, es First Person Video, que consiste en ponerle a un avión teledirigido una camarita y un emisor de vídeo inalámbrico, recibir esa señal en tierra y visualizarla en unas gafas de vídeo inmersivo. Pedazo de fricada. Pero el efecto es que pilotas el avión como si estuvieras dentro del avión. Y es una auténtica pasada. Pensad que eso fue muchísimo antes de que ahora te puedes ir al MediaMarkt, comprarte un cuadricóptero y desde el móvil pilotarlo a la vez que ves el vídeo. Estamos hablando de aviones teledirigidos y de enlaces de vídeo analógico inalámbrico. Y como ingeniero de teleco dije, pues, ¿qué puedo hacer para mejorar la calidad de esta señal de vídeo? Que realmente tenía muchos cortes e interferencias. Y yo, que era de la especialidad de electrónica y no había hecho la asignatura de antenas, pues construí esta antenita de aquí, una antena de polarización circular. Que, ojo, no inventé nada, ¿eh? Esto está basado en un diseño de radioaficionado de los años 50. Pero resulta que funcionaba de maravilla. Y se me ocurrió poner en un foro de Internet un tutorial para que la gente se la pudiera hacer en sus casas. Y aquello tuvo un éxito brutal. Y para mi sorpresa, me empezaron a escribir en el foro pidiéndome que les construyera las antenas yo flipando. Y empecé los fines de semana en el garaje de casa montando antenitas para pagarme el hobby y sin saber muy bien cómo, al cabo de 2 años, estaba dando trabajo a 6 personas y vendiendo decenas de miles de antenas en todo el mundo. Y seguía flipando.
Circular Wireless me ha aportado muchísimas satisfacciones, pero una de las principales es que me ha dado la oportunidad de trabajar en proyectos muy interesantes del mundo de los drones. Por ejemplo, me permitió conocer a David Wygreich, un director de fotografía de Hollywood, que ahora somos íntimos amigos, y juntos fundamos Astraeus Aerial, que fue la primera empresa autorizada por la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, que se dice pronto, para operar comercialmente con drones. La bomba. Hace escasamente un mes estuvieron un equipo de Los Ángeles, aquí en Valencia, rodando en la Ciudad de las Artes y las Ciencias una nueva serie para HBO. Y el año pasado también vinieron a España, a Canarias, para el rodaje de Wonder Woman 2. Vamos, que trabajamos en todo el mundo y hacemos proyectos muy divertidos. Cambiando de tercio y ya por terminar, pues la última aventura fue hace 2 años que creé otra empresa con 2 amigos que la llamamos Gluconide Watch y que básicamente fabricamos esto de aquí, que es un brazalete que lee un sensor de glucemia y envía las medidas a nuestra app. La idea surgió porque hace 3 años la hija pequeña de uno de mis mejores amigos debutó como diabética. Y yo de repente descubrí que todos los padres de niños diabéticos del mundo se despiertan cada 3 horas por la noche para medirles la glucemia, porque el mayor peligro en los menores son las hipoglucemias nocturnas. Y yo no me podía creer que no existiera en el mercado algún tipo de sistema de alarmas remotas para solucionar eso. Así que me puse a desarrollarlo. Y después de más de 2 años de trabajo, de sacarles dinero a amigos y familiares, de hacer una campaña de Kickstarter, de meter un buen pellizco de nuestros ahorros en el proyecto, por fin en diciembre lanzamos el brazalete y la app y ya estamos vendiendo en medio mundo. La verdad es que tengo serias dudas de que seamos capaces de recuperar la inversión. Pero nos llegan mensajes de agradecimiento de padres que te ponen la carne de gallina. Y sobre todo mis amigos, desde que lo utilizan, vuelven a dormir tranquilos. Con lo cual el esfuerzo ha merecido muchísimo la pena. Bueno, pues todas estas batallitas de abuelo cebolleta es básicamente para pediros 3 cosas. Aprovechad cualquier oportunidad de emprender, y especialmente ahora, que os lo podéis permitir porque sois jóvenes y sin cargas. Explorad cualquier camino que se os presente en la vida, tanto trabajando para una empresa como por vuestra cuenta, tanto en España como en la otra punta del mundo. Y sobre todo, sed valientes, sin miedo a equivocaros. Siempre, os lo prometo, siempre estaréis a tiempo de volver a empezar. Enhorabuena por vuestra graduación, que tingueu sort, disfrutad de vuestro día y sobre todo de esta noche, y muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Juan, por tus palabras y los consejos que espero que tomen nota. Bien, seguimos con el acto. Todos los cursos son singulares, son especiales, pero este curso 18-19 lo es un poquito más porque para la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación es la primera vez que llegamos a la primera promoción del doble grado de Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación y Administración y Dirección de Empresas. Esto, al fin y al cabo, es el colofón de una iniciativa innovadora que se alinea con el afán de la Universidad Politécnica de Valencia para ofrecer la mejor formación posible y que no hubiera sido posible sin la participación y esfuerzo de todas las entidades colaboradoras. Hago un paréntesis y digo que lo puedo atestiguar porque ya hace unos cuantos años estuve de subdirector de la escuela y ya hablábamos de esa posibilidad de que un teleco junto a una ADE pues tenía un potencial tremendo. De hecho, pues no sabéis si lo conocéis, pero un director del Banco de España era de formación teleco también y después hizo ADE.
Pues bien, yo tengo que decir que una dirección valiente cogió el testigo y lo puso en marcha. Como siempre, pues son 2 escuelas las que se ponen en marcha, bueno, en este caso escuela y facultad. Y bueno, ha sido una realidad y ya este año tenéis la primera promoción. Es la primera promoción de un doble grado que puede ser una incógnita, pero yo estoy convencido de que es muy necesario. Únicamente para reforzarlo, digo una anécdota, y es que un egresado de la casa, que fue padrino también hace unos años, Iñaki Berenguer, que ya está en su tercera empresa. Sabéis que, tuvo la primera empresa que la vendió a Singapore Telecom, después tuvo una segunda empresa y ahora tiene esta tercera, Cower Wallet, que ya va camino de ser un unicornio, más de 300 empleados entre New York City, Rochester, Madrid y afortunadamente también lo tenemos aquí en nuestro ecosistema emprendedor en Startup PV. Pues bien, él siempre lanza, y lo lanza en todos los sitios, las becas de excelencia, porque siempre busca, digamos, a los mejores en distintas titulaciones. Pues bien, ha incorporado a uno de esta titulación y me llamó y me escribe cada vez y dice: Pepe, quiero más como este. La verdad, es una pasada. Es una empresa de tecnología, pero en el mundo Insurtech, ¿no? Pues bueno, es un dato más que pongo sobre la mesa en el que, de alguna forma, pues pone en valor todas las titulaciones de calidad que se dan en la escuela. Pues bien, para valorar lo que ha supuesto la puesta en marcha de esta nueva titulación, tiene la palabra la señora directora académica del grado en Administración y Dirección de Empresas, doña Eva Vallada Regalado. Buenas tardes a todos. Yo sí que voy a saludar a la mesa, protocolo. Honorable señora consellera, doña Carolina Pascual, señor vicerrector, don José Millet, señor director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Telecomunicación, don Alberto González, y señora decana del Colegio de Graduados y Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de la Comunidad Valenciana, doña Susana Bañuelos. Vale, muchas gracias. Estudiantes, familiares, profesores, amigos, bienvenidos todos. Es un honor para nosotros poder estar aquí celebrando la finalización de varias promociones, entre las que encontramos la primera promoción del doble grado en Ingeniería de Tecnología y Servicios de Telecomunicación y Administración y Dirección de Empresas. En nombre de la decana de la facultad, que no ha podido venir hoy, María del Mar Marín, todo el equipo directivo de la facultad, profesores, personal de Administración y Servicios, os traslado la enhorabuena por haber llegado hasta aquí después de 5 años de duro trabajo. Este camino se inició hace muchos años junto con la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación, ¿vale? Y cuyo recorrido exitoso se lo debemos a los equipos directivos de cada centro en ese momento. Entonces sí que me gustaría destacar la labor realizada por el equipo directivo de la Facultad de ADE en aquel momento, las entonces decana y jefa de estudios, Virginia Vega y María de Miguel, y el entonces director académico de título, Rubén Ruiz. Hoy estamos disfrutando del resultado de todo ese duro trabajo que se inició hace muchos años. Os deseamos de todo corazón que alcancéis todos vuestros objetivos, que se os valore todo el esfuerzo que habéis realizado durante estos 5 años y que guardéis un recuerdo cariñoso y estéis orgullosos de vuestra facultad, de vuestra escuela y de vuestra universidad, que siempre tendrá las puertas abiertas para vosotros. Y por último, yo también quería pediros algo a todos los graduados, pero sobre todo a todas, mujeres, ingenieras. Me gustaría pediros que fuerais embajadoras de nuestra universidad y de nuestras ingenierías. Mi formación es en Ingeniería Informática, aunque estoy en la Facultad de ADE, y me entristece enormemente ver la poca representación femenina que encontramos hoy en día en las ingenierías que tenemos en la universidad, no solo aquí, sino en general. Por eso os pido
que seáis referentes para todos los niños, pero sobre todo para todas las niñas que necesitan esos referentes para despertar esas vocaciones en ciencia y tecnología, porque el futuro es la tecnología y son las empresas en tecnología. Y las mujeres tenemos que estar ahí, en esas empresas, en ese futuro, tomando decisiones importantes. Por eso os invito a que seáis el referente de todas esas niñas, porque sois el perfecto ejemplo para ellas, para que se miren en vosotras. Muchas gracias y enhorabuena. Bueno, pues muchas gracias, Eva, por tus palabras y tu última reflexión, que es muy interesante, muy oportuna en estos momentos. Y ya, visto estos discursos, vamos ya a proceder con la entrega de los diplomas de los graduados y graduadas de las distintas promociones que he nombrado al principio, así como también las de máster. Tiene la palabra el señor director académico del grado, Pablo Benedit Mayordomo, para que proceda a su llamamiento. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a pasar lista, como ya sabéis, para que paséis por aquí y os hagan allí la foto. ¿De acuerdo? Empiezo a nombrar. Empiezo con la 6ª promoción de graduado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación. Alcalá Jiménez Ana María, Aldama Mesado Víctor, Alhambra Delgado Alex, Almagro Braceli Raúl, Andani Cerdá Francisco Javier. Andrés García Juan José, Andújar Muñoz Carmen, Anta Tárrega Pablo, Antequera Cañadas Pedro, Avellán Carrión Cristina. Avellán Poma, Eduardo Alfredo, Ayuso González Montagut, María del Camino, Barreda Beltrán Alberto, Blomdal Ramos José, Cabo Jimeno Tomás. Campos Gómez Juan Carlos, Cañabate Armillas Enrique, Casado Jiménez David, Castillo Pérez Vicente, Chuquitardo Jiménez Carlos Alexander. Córcoles Castro Alberto, Dreif Benani Asraf, Dueñas Calderón Eric, Écija Fernández Matías, Fabregat López Jorge. Fernández Bravo Álvaro, Fernández Martín Claudio, Ferrer Montilla Iván, Galarza Zambrano Jorge Javier, Gandía Benácer Enrique. Hernández Guardiola Lourdes, Labrador Rodríguez Gloria Patricia, López de Andújar Alonso Sandro, Lorente Rogel Ángel, Lorenzo López Marcos.
Marín Rodríguez Jesús, Martínez Murillo Víctor, Martínez Palanca Celia, Mateu Martínez Amparo, Mengual Ferragut Rubén. ¿Han faltado? ¿Faltan compañeros? Faltan compañeros de los que he nombrado. Solo habéis salido 2. Vale, vale, a avanzar. Han faltado. Molina III Emilio, Montaner Cardoso César, Monteagudo Cifuentes Martín, Montiel Sánchez Sergio, Montroy Ibáñez Vicente. ¿Se han retrasado? Navarro Sánchez Fernando, Navarro Sastre Joan Ferrán, Nocedal González Pablo, Olmos del Ramo Javier, Ortiz Monet Miriam. Paincera Pérez José, Pedroche Coronado Andrés, Pérez Lavarias Diego, Pinza Alarcón Belén, Pla Gil José Ramón. Pasar. Planes Martínez Ana, Pulgarino Espina Cristian, Ramírez Sanabria Perla, Ramírez Solana David, Reues Font Airam. Rodríguez Ponce Jorge, Rojas Gajardo Eric, Ronda Volta Pau, Rubio Garrido David, Sáez Garijo Ignacio. Salón Morant Nuria, Sánchez Norega Francisco, Sanz Muntrul Daniel, Segarra Gorriz Izam. Selles Linares Sergi, Serrano María, Torres Suárez José, Tórtola Griñán Francisco. Falta María. Esperar que vaya con vosotros. Viene por ahí. Pasad ya. Trigueros Vicente Carmen, Vallés Juliá Pablo, Vicente Olmo Alba, Xiazú Joaquín. Ve pasando. Continuamos ahora con la primera promoción del doble grado. Abad Oscar José Luis, Alemani Ivor David, Valdrés González José Antonio, Blázquez Solana Juan Francisco, Cantero López Miguel. Sí, ya. Cárcel
Puig Inma, Fraga Domingo Juan, García Tebar Miguel, Gozálvez Gilabert Irene, Guas Alburquerque Lucía. López Victoria Alberto, Martí Vicedo Laura, Martínez Barquero Xavier, Nieto Alíquez Marc, Nieves del Almo Sheila. Pérez Soriano Jesús Carlos, Rojo Rodríguez Nuria, Vecina García Miguel Ángel, Yago Martín Lucía. Nombro ahora a los alumnos estudiantes de la cuarta promoción de máster universitario en Ingeniería de Telecomunicación. Alandés Codina Darío, Ayelo Sánchez Fernando, Ballesteros García Miriam, Castelló Martínez Andrés, Espada Iniesta Rafael. García Javi, Godoy Durban María Jesús, González Carrizo Pablo, López Martínez Abraham, López Serrano David. Martínez Jiménez Sócrates, Martins Faría Iván Felipe, Merello Jiménez José Manuel, Molinero Peña Carmen, Molinete Silvan Rubén. Moya Molina Cristóbal, Nebot Pedro Alberto, Palau Cruz Carmen, Pérez Navas Lidia, Pérez Jimeno Salvador. Rodríguez, ¿faltan? ¿Vienen? Rodríguez Sierra, John, Salvador Pastor Borja, Santón Pons Pablo, puesto Serrano María aquí. ¿Serrano María? No, estaba puesta aquí, es del otro. ¿Solo quedas tú? ¿Y alguien más? Santón Pons. ¿Falta uno entonces? Han faltado. Y por último, nombro a los estudiantes de la 13ª promoción del máster universitario en Tecnologías, Sistemas y Redes de Telecomunicación. Berrones Franco Gerardo, Mujega Opaca Florence y Raganzan Ganesh Rash. Solo de uno. Lo siento.
A continuación, en representación de los graduados y graduadas que han subido de todas las promociones, tienen la palabra don Izan Segarra Gorriz y doña Amparo Mateu Martínez. Honorable consellera, vicerrector, director, decano, profesores, padrino de la promoción, egresados, familiares y amigos. Estudiar ingeniería es mucho más que una simple carrera y todos nosotros lo sabemos muy bien. Estudiar ingeniería es luchar contra ti mismo día tras día, convocatoria tras convocatoria, hasta lograr tu objetivo. Es tener prácticas, trabajos y exámenes de evaluación continua y aún así no liberar temario para el examen final. Estudiar ingeniería es pasar noches y noches en vela tratando de complementar los problemas con la teoría. Es ver cómo el resto habla de haber aprobado 60 créditos con facilidad mientras tú te dejas casi la vida en ello. Es no poder salir fines de semana por tener que estudiar y ver cómo tus amigos salen todos los días y luego aprueban. Estudiar ingeniería es saber memorizar teoría a la vez que desarrollar el razonamiento para hacer frente a todos los problemas. Es estudiar asignaturas que nada tienen que ver con las ciencias para abrir tus miras y tu futuro. Es saborear un aprobado lo justo porque sabes que al día siguiente tienes un nuevo desafío que superar. Estudiar ingeniería es tener el precio por crédito más caro, aun sabiendo que las segundas matrículas son algo intrínseco en la ingeniería. Es ver cómo tu familia te apoya ante todas las cosas y sentirte frustrado cuando no les correspondes con aprobados. Es dormir sin descansar, sin acordarte que es dormir 8 horas seguidas. Por eso, y aunque ha parecido imposible, hemos seguido adelante. Hemos luchado, aunque por momentos pensábamos que no teníamos fuerzas. Hemos tenido que apretar los dientes, coger la calculadora, el bolígrafo y los folios, y hemos seguido intentando ese ejercicio que nadie sabe resolver. Porque ahora que hemos terminado, sentimos esa satisfacción que solo entendemos aquellos que han pasado por lo mismo que nosotros. Porque si echáis la vista atrás, ahora vemos el mundo con otros ojos, porque hemos aprendido tantas cosas de tan diferentes disciplinas que estamos preparados para dar un paso más y conseguir aquello que hace años nos propusimos cuando entramos por la puerta de esta facultad. Y como todos sabemos, en la actualidad el género se ha vuelto un tema prioritario. Por ello, no podría dejar de hablar de las mujeres en ingeniería, un área de conocimiento históricamente considerada masculina, pero que durante los últimos años ha mostrado una favorable evolución. A las mujeres nos gusta la ciencia, las matemáticas, los ordenadores, así que os invito a hablar también a las niñas lo que significa ser ingeniera, animarlas a ser las inventoras del siglo XXI. Porque entramos a la universidad para formarnos como estudiantes y ahora cuando salimos nos damos cuenta de que también nos hemos formado como personas. Muchas gracias y enhorabuena a todos. Muchas gracias, Izan y Amparo, por vuestras palabras. A continuación, tiene la palabra doña Susana Bañuelos Llamas, decana del Colegio de Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de la Comunidad Valenciana. Buenas tardes. Alberto, Carolina, Pepe, Chimo y Juan, me ha encantado el discurso, gracias por esa píldora de energía que nos habéis transmitido. Ingenieros, ingenieras, familias, amigos, amigas, buenas tardes. En estos momentos soy Susana, soy la representante del Colegio de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación y Graduados de la Comunidad Valenciana. En primer lugar, transmitiros que es un verdadero placer poder estar aquí con vosotros y poder dirigiros unas palabras.
en este día tan especial como es el día de vuestra graduación. Y os quiero trasladar esa enhorabuena de parte de toda la Junta Directiva de nuestra demarcación del colegio. Y nada, enhorabuena, lo habéis conseguido. En estos años universitarios habréis compartido grandes momentos con otras personas, habréis vivido experiencias inolvidables, habréis hecho amigos que seguramente conservaréis durante el resto de vuestras vidas. El título os ha dado la capacidad de saber, de buscar y de asumir retos, de afrontar problemas día a día y buscar soluciones. Esa capacidad no la vais a perder nunca. Es ahora cuando comenzáis la etapa del saber hacer, desempeñando las competencias que habéis adquirido durante estos años en la escuela. Sois afortunados y afortunadas. La ingeniería es parte fundamental en el desarrollo de nuestra sociedad. Y en este caso, los telecos somos únicos y somos los profesionales clave en la revolución tecnológica actual. Tenéis un gran abanico de oportunidades laborales en el desarrollo de vuestra profesión. Desde vuestro colegio de la Comunidad Valenciana apostamos por vosotros y por vosotras, porque tenéis mucho talento y, aparte, una excelente preparación. Estáis acostumbrados desde bien pequeñitos a estar en este mundo global y vuestra capacidad de ingenio actualmente no es como antes. Actualmente es que no tiene límites. Por esa razón tenéis que pertenecer a vuestra casa profesional, vuestro colectivo que defiende nuestra profesión y que contribuye a fomentar la investigación, el desarrollo e innovación que potencia en la sociedad el desarrollo digital, que divulga las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones, contribuyendo con todo ello a poner en lo más alto el éxito profesional y humano de esta digna, preciosa y magnífica profesión que tenemos. Alexander Graham Bell dijo que la clave del éxito reside ante todo en la preparación. Esa preparación ya la habéis adquirido en estos años. Y nada más, compañeros y compañeras, me vais a permitir, como han dicho, a nivel un poco personal, pues una frase que siempre me la digo día a día y me gusta compartirla con los demás. Generalmente siempre la digo en los discursos y demás. No vayáis por donde el camino os lleve, id por donde el camino no hay camino, id por donde no hay camino y dejar huella. Y sin más nada, enhorabuena y ahora os toca a vosotros comeros el mundo, como ha dicho Juan, dejaros llevar. Enhorabuena. Muchas gracias, Susana, por tus palabras. A continuación, vamos a proceder a la entrega de los premios a los mejores expedientes de grado. Tiene la palabra, de nuevo, el director académico Pablo Benito. Los mejores expedientes del grado en esta promoción son Pérez Bernabéu Rubén y Sauquillo Valle Raúl. Bueno, pues antes de seguir sí que me permitiréis a nivel personal hacer un paréntesis y cuando vi el guión que le daban los dos premios, tanto a Rubén como a Raúl, la verdad que fue un orgullo para mí
estar hoy aquí, porque de alguna forma creo que he contribuido, una pizquita pequeñita, pero he contribuido porque los he tenido tanto en clase como después también en beca y en prácticas. Hicieron una pericia por allí también por la UC, la Universidad de California, que espero que os haya contribuido en vuestra formación. Bien, a continuación, también es un honor presentarla y darle la palabra a nuestra consellera, doña Carolina Pascual Villalobos, honorable consellera de Innovación, Ciencia, Universidades y Sociedad Digital de la Generalitat Valenciana, decana, que ha sido también decana del COIT, de la Comunidad Valenciana, compañera también de profesión, que es profesora en la Universidad de Alicante, y de alguna forma hace poco en LinkedIn Diana, que es la alcaldesa de Gandía, que también es teleco, la felicitaba, y yo les decía a las dos que gente como ellas dos, ingenieras como ellas dos, y muchas más de las que han pasado por la titulación y de las que estáis aquí, estoy convencido que en poco tiempo, cuando se hable del techo de cristal, se hablará en pasado y ya no se conocerá, porque gente como vosotros lo habréis logrado. Muchas gracias, Carolina. Sí. Buenas tardes a todos. Querido vicerrector de Empleo y Emprendimiento, Pepe Millet, querido director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación, Alberto, querida Susana, compañera del Colegio de Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, todos mis compañeros, profesores y, bueno, especialmente vosotros, egresados y egresadas, y vuestros familiares, que sois los verdaderos protagonistas de la jornada de hoy. Bueno, como ha comentado el subdirector de Extensión Universitaria, que está ahora distraído hablando con el director del grado, ha empezado a contar así una serie de intimidades que me he imaginado que iban a ir por el sitio que al final ha sido. Él ha comentado que tenía un discurso formal y que no iba a seguirlo. Y en mi caso yo no tengo preparado ningún discurso, así que a ver lo que digo yo ahora, ¿no? Nos hemos cruzado un poco los papeles. Bueno, yo lo primero de todo quiero manifestar mi alegría y mi especial sentimiento y emoción por estar aquí, porque bueno, yo soy ingeniera de telecomunicación por esta escuela, entonces para mí tiene un componente sentimental muy importante. Y bueno, pues ya tuve el placer de asistir el año pasado como decana del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación y venir este año como consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, que a veces tengo hasta que leer el nombre porque es tan largo que me ha costado recordar el orden correcto en el que van todos los términos que incluye la consellería, pues bueno, es importante para mí. Quería venir, he hecho todo lo posible y es un placer poder estar aquí acompañándoos a todos vosotros. Yo quería ser muy breve, no me quiero extender, pero sí que quiero hacer algunos comentarios con respecto a lo que habéis ido exponiendo todos vosotros. Quiero darte las gracias, Juan, porque has hecho un discurso fantástico y cuando uno transmite algo con esa emoción y con esas ganas y con esa ilusión y dices, ostras, qué guay, me encanta, ¿no? Y bueno, yo creo que es muy importante que sepáis todos vosotros que habéis terminado y que vais a enfrentaros a vuestro mundo profesional y que es el momento de dar el cambio. Y ahora cuando parece que todo lo tenéis controlado, ¿no? Porque ya he aprendido a aprobar todos los exámenes y ahora ya sé cómo funciona esto y ahora me cambian las reglas del juego y tengo que enfrentarme al mundo laboral y esto no sé cómo va y qué tengo que hacer, ¿no? Bueno, pues creo que es muy importante que, aunque penséis que no, estáis sobradamente preparados, que aprenderéis todo aquello que creéis que no sabéis, sabréis defenderos perfectamente y encontraréis la manera de llegar a vuestro camino, de saber resolver los problemas que se vayan presentando y de haceros un hueco en vuestro mundo profesional. Entonces, lo que quiero transmitiros, y concuerdo mucho con Juan, es esa ilusión y que penséis que estáis en un momento increíble. Ahora mismo tenemos una situación de revolución tecnológica tan fantástica
que cualquiera querría ser un profesional en el mundo de las TIC, de las tecnologías y de las telecomunicaciones y ser parte de esa transformación. Sois unos privilegiados, vais a poder trabajar y ser partícipes de todo eso. O sea, vuestra participación va a hacer que podamos tener una mejor sociedad, una mejor situación económica, que podamos aprovechar todas esas ventajas del mundo tecnológico y que salgamos favorecidos, pero de una forma exagerada. Entonces, sois unos privilegiados. Antes, la parte de las telecomunicaciones estaba como muy compartimentada, estaba muy claro lo que era el sector teleco y en los últimos años han cambiado mucho las reglas del juego. Ahora está todo muy mezclado, muy imbricado y está muy difuminada la parte TIC, la parte tecnológica, la parte teleco. Bueno, pues tenéis que moveros ahí es donde tenéis que encontrar vuestro hueco, vuestro camino, ver exactamente hacia dónde vais. Como muy bien ha dicho Juan, cada uno encontrará el suyo. Habrá gente que se dedique más a la parte de investigación, más a la parte profesional, más desde un punto de vista técnico o más comercial o desde el punto de vista del emprendedor. Y bueno, pues tenéis que encontrar vuestra marca personal, ver qué camino queréis seguir y bueno, pues ir tomando decisiones. Y me ha encantado el discurso que han hecho los representantes de los alumnos del concepto de qué es ingeniería. Ingeniería es, y suscribo cada uno de los puntos que han dicho ambos de los representantes, de todas las cosas a las que nos hemos tenido que enfrentar los que hemos pasado por ahí. Como ha dicho Chimo también muy bien antes, nos reímos mucho, lo pasamos muy bien y las hemos pasado también canutas. Nos las han hecho pasar, pero bien, ¿no? Entre ellos, varias de las personas que tengo aquí a mi alrededor, que efectivamente me han hecho pasar malos momentos. Ahora me río, en su momento no me reía. Pero sí, efectivamente las han hecho pasar mal. Y bueno, simplemente decir, precisamente al hilo de esto, de que me lo han hecho pasar mal y continuando con el discurso de los representantes de los alumnos, que estudiar ingeniería, desde mi punto de vista, es aprender a no sorprenderte ante situaciones desconocidas, perderle el miedo al cambio, saber que equivocarte y cometer errores no es algo terrible, porque te enseña a reconducir las situaciones y a encontrar la solución o varias soluciones. Te enseña a salir de tu zona de confort y a no acomodarte, a aprender, a buscarte la vida y a encontrar la ilusión y estar motivado, y con ilusión se abren 1000 caminos. Así que buscad vuestro camino y disfrutad con esa búsqueda. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina, por tus palabras, que seguro van a estar presentes en sus próximos años. A continuación, vamos a proceder a hacer la entrega de los premios a los mejores expedientes del máster. Tiene la palabra, cómo no, director académico Pablo Benigni. Antes lo he dicho mal, es decir, los premiados son de la promoción del año pasado porque estos todavía tenemos que sacar las notas para el año que viene. Alguno de vosotros estará ahí el año que viene, os llamaremos. Y no lo he dicho, alguno de vosotros vendrá aquí a hacer de padrino en alguna promoción dentro de unos cuantos años. Bueno, los premiados por mejores expedientes en el MUIT son García Gómez Víctor y Arias Duarte Ana. Y en el máster de investigación del departamento, Parra Gómez Jorge. Tengo que pedirle a la honorable consellera que se ponga para la fotografía y entregar los premios. Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, don Alberto González Salvador. Hola a todos, buenas tardes. Gracias, Pepe. Gracias por acompañarnos, Carolina, Susana, Pepe. De verdad es un privilegio estar con vosotros aquí y que hayáis podido tener un hueco para acompañarnos. Gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros, los estudiantes, por habernos acompañado estos años. Algunos os quedaréis un año más, seguramente a hacer el máster. Y bueno, también a los profesores, a nuestros compañeros de la Facultad de ADE, representados aquí por Eva, gracias por estar también con nosotros en este trabajo, a Juan, sensacional discurso, Juan. Dentro de unos años, cuando ya no estén los mismos, vienes otra vez. Vienes otra vez, muy bien, gracias. Gracias también a la empresa Male, que creo que igual se han tenido que marchar, pero también es extraordinaria la tarea y la labor que hacen las empresas junto con nosotros en darnos oportunidades en prácticas, que además este año hemos hecho más de 400, ¿no, Germán? Hemos hecho muchísimas, ¿veis cuántos sois? Y hemos hecho 400 prácticas de empresa, quiero decir que casi todos vosotros, o por lo menos todos los que hayáis querido, habréis hecho. De hecho, una de las cuestiones que cuando empecé en la dirección de la escuela me planteé es que siempre querría que tuvierais la oportunidad de hacer al menos una práctica de empresa y al menos una estancia en el extranjero. Es decir, si alguno no lo habéis hecho es porque no habéis podido o querido por circunstancias particulares vuestras, pero no porque la escuela no lo ponga puesto a disposición. Y si a alguno, por lo que sea, no le ha pasado, que venga y me lo cuente, que no sé por qué ha sido. No sé por qué ha sido. Pues eso, muchísimas gracias. En la tarea que hacemos todos los días de formaros, de formar profesionales, de trabajar con vosotros, de formar personas, no estoy yo solo como director de la escuela, me acompaña un equipo de gente, todo mi equipo de dirección, Marta, que está aquí, Germán, Chimo, que ya lo habéis visto, Pablo, Ricardo, Felipe, Pilar, que también está ahí. Bueno, para ellos, de verdad, también me gustaría darles un aplauso porque ellos hacen que esto sea fácil. María, que está aquí. María. Pablo. Y también el personal de Administración y Servicios de la escuela, que seguro que ahí sí que me dejo a alguien, pero bueno, tenemos con nosotros aquí que nos están ayudando hoy, tanto Isabel como Tony, como el resto de compañeros, muchísimas gracias. Y también la gente de Administración, Santi, Jesús, bueno, todos ellos también. Bueno, quiero agradecer también por parte de los alumnos, que me han dicho que lo diga especialmente, agradecer a sus compañeros, a Izan y Amparo, que lo han hecho muy bien, que han salido en representación de todos ellos. Ellos hubieran querido salir, pero como sabía que teníais vosotros muchas ganas de hacerlo, pues os han dejado salir a vosotros. Pero muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, y ya simplemente recordar que es la 6ª promoción. Yo, por suerte para mí, por una parte, por haberlo podido acompañar, he estado en las 6 graduaciones. Por desgracia me voy haciendo muy mayor y esto de número no puede... Cada vez que veo uno más, digo, pues es uno más también en mi calendario vital, ¿no? O sea, las seis veces. Como se ha comentado también antes, este grado está reconocido a nivel nacional e internacionalmente, pero en particular el nivel nacional este año, ya se ha dicho antes, hemos conseguido el 2º puesto en el ranking del diario El Mundo, como el 2º grado de Ingeniería de Telecomunicación de Tecnologías mejor de España, ¿no? O sea que está bastante bien. Siempre hemos sido terceros, ¿eh? Este año hemos repasado a la Universidad Politécnica de Cataluña, solo nos queda Madrid. Solo nos queda Madrid, pero claro, tienen más dinero para fichajes, pero seguiremos peleando porque con tesón y esfuerzo... Bueno, es la primera promoción del doble grado con la Facultad de ADE. Es un grado pionero en esta universidad y pionero en esta universidad porque es el primer doble grado de la Universidad Politécnica de Valencia. Es el primero. Tengo que agradecer el trabajo y el esfuerzo y el compañerismo de los compañeros de la Facultad de ADE, ya los ha nombrado Eva también, muchas gracias Eva por venir. La verdad es que sé que habréis tenido alguna cuestión que os habrá pasado en el transcurso de vuestros estudios, hablo para lo de la primera promoción. El ser conejillo de Indias tiene a veces esas cosas, ¿eh? Me disculpo por lo que hayáis podido pasar, pero también os agradezco el tesón y la constancia para graduaros los primeros. Estoy seguro que vais a tener un futuro profesional sensacional, al igual que el resto de vuestros compañeros. Vosotros,
un abanico un poquito más amplio porque tenéis un perfil un poco diferente. Bueno, os podéis graduar otra vez en ADE también, ¿no? O sea, que podéis hacer otra fiesta, o sea, hoy os vais de fiesta y después con ADE otra vez, ya que habéis hecho doble esfuerzo, pues os vais 2 veces de fiesta. 2 veces de fiesta. Bueno, a los graduados del Máster de Ingeniería de Telecomunicación, sé que aquí estáis menos de los que os graduáis por varias cosas. Primero, porque ya os graduasteis otra vez y también eso de 2 veces de fiesta cada 2 años, pues no. Y muchos, la mayoría están trabajando, la mayoría está trabajando en el extranjero, en empresas o con prácticas de empresa. O sea, prácticamente puedo deciros que lo que se ha comentado antes de mándame más alumnos me pasa muchas veces. Muchas veces. Y me pasa muchas veces gracias a las empresas, gracias al sector, gracias a las administraciones públicas que también están ayudando a impulsar este sector, que es un sector transversal y muy importante para la sociedad valenciana, pero también gracias a vosotros, a estudiantes como vosotros, esta primera promoción, segunda, tercera, cuarta, quinta y todos los que salieron antes de la escuela, de nuestra Escuela de Telecomunicación y el resto de escuelas y facultades de nuestra universidad, que ponéis a nuestra universidad a un nivel muy alto, de manera que las empresas están muy satisfechas de vuestro trabajo y vuestro desempeño y por eso nos llaman que mandemos más. Entonces, nada, os tengo que agradecer. Bueno, ha dicho Alfredo de Male que les cedíamos el testigo. Pues sí, les cedemos el testigo, ya se ha ido, le iba a decir, mira, les cedemos el testigo. Pero bueno, el testigo está en vuestras manos también, sois vosotros los que construís vuestro futuro, también lo ha dicho Juan, no abrir los ojos, abrir la mente, abrir el espíritu, no enfrentaros a nuevas cosas sin miedo. Estáis bien formados, aunque parece que siempre uno tiene dudas, ¿no? No sabe muy bien si habrá valido la pena esas noches de esfuerzo, ese día que no me fui de fiesta con los amigos, pues sí que ha valido la pena, ya veréis cómo sí. Sobre todo, ser conscientes de que sois capaces de hacer muchas cosas y de que sois jóvenes y que tenéis mucho por aprender y por demostrar. Y por último, voy a decir una cosa que digo siempre, lo digo todos los años, así que si alguien repite, ya me lo habrá oído más veces, es agradecer especialmente a las familias, agradecerles a todos ustedes que están aquí con nosotros este día. Es un día en el que nos sentimos muy orgullosos de poder compartir con todos vosotros el resultado de los estudios de sus hijos, de sus sobrinos, de sus nietos. Se lo agradezco porque han confiado en nosotros como institución académica para formar a toda esta promoción de jóvenes profesionales. Y también digo siempre lo mismo, si tienen más, si tienen más como estos, tan buenos chicos, tan buenas chicas, tan estudiosos y tan buenas personas, por favor envíenoslo. Además es nuestra obligación como universidad pública. Nosotros estamos aquí para el servicio de la sociedad valenciana y para servirles a ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya estamos llegando al final. Ahora os dirigiré unas palabras, aunque ya la mayoría de las cosas ya se han dicho. Bueno, en la mesa, Susana, querida Susana, director, Carolina, sabes que tienes 4 años duros por delante. Por supuesto, en nombre de la Universidad Politécnica de Valencia, decirte que esta es tu casa y en lo que te podamos ayudar, aquí nos tienes. Dar la enhorabuena también a todos los premiados, a las empresas, a los premiados que hay aquí y a todos en general por el acto de hoy de graduación. Bien, es verdad que queda algún examencito, alguna asignatura y tal, pero bueno, hay que celebrar este acto, que es el acto en el que estáis todos juntos. Como también bien ha dicho el director, especial mención también para los familiares, padres, madres, hermanos, etcétera, que de verdad para mí es un orgullo y estoy mirando tanto arriba como abajo y lo veo todo lleno, veo mucha gente de pie y la verdad que eso es por qué no decirlo, es muy bonito y además de alguna forma pues culmina con una etapa que estáis terminando, ¿no? Y además esos aplausos sinceros a
cada vez que han salido aquí. Se notaba un poco más cuando salía el hijo o el conocido, pero de alguna forma creo que es muy importante y es algo que la graduación de ellos es la graduación también vuestra, ¿no? Bien, yo lo que os quería decir ahora va un poco en el hilo de lo que ha comentado Juan, que también me ha gustado mucho tu disertación, de que seáis emprendedores y que os manejéis en un mundo global, porque es así. Yo soy el vicerrector de Empleo, Emprendimiento y Relaciones con la Empresa y entonces viajo bastante y voy bastante. Me gusta mucho la zona de Estados Unidos, tanto lo que es Boston como lo que es San Francisco, el Silicon Valley. Y he visto pues, muchos ecosistemas emprendedores. Yo aquí he reproducido uno un poco cogiendo lo mejor de cada sitio, porque no hay nada que lo cojas copy-paste y funciona, sino que tienes que adaptarlo a lo que es la cultura y a lo que es tu entorno. Y os tengo que decir que allí he visto gente muy, muy válida, gente muy inteligente, gente muy, muy despierta, pero no más de lo que veo hoy aquí. He visto instalaciones buenísimas, ecosistemas emprendedores, facultades, laboratorios buenísimos, pero de nuevo no mejores que aquí o del mismo orden que aquí. Entonces, realmente, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué están funcionando ellos de una forma y nosotros estamos funcionando de otra? Yo tengo mi teoría, y no sé si la compartiréis, pero es que se lo creen. Tú hablas con un alumno de allí y aunque esté en segundo, se quiere comer el mundo, quiere ser el primero en lo que sea, quiere destacar. Como ha dicho Susana, quiere hacer su propia huella, no seguir el camino que están dándole otros. Y en esto es lo que os voy a insistir hoy, en que creáis en vosotros mismos, que sois la materia gris que tenéis vosotros, no tiene nada que envidiar a las que tienen en Stanford o en el MIT o en otros sitios. Con lo cual, de verdad, creer en vosotros mismos. Y no os arruguéis ante el primer problema, el primer tropezón, que vais a tener muchos. La palabra que está de moda ahora, resiliencia. ¿Por qué os digo que para mí, sois todos emprendedores? Unos terminaréis emprendedores por cuenta propia, lo que normalmente es lo que se asocia al emprendedor, pero para mí todos sois emprendedores porque terminaréis como emprendedor por cuenta propia o emprendedor por cuenta ajena, lo que se llaman los entrepreneurship. Y lo digo de verdad porque cuando hablo con todas las empresas me dicen lo mismo, quieren gente con iniciativa, gente con resiliencia, gente creativa, gente que sepa hablar idiomas, gente que sepa trabajar en grupo, que trabaje por proyectos. Con lo cual, al fin y al cabo, esto es emprendedores. Muchos de vosotros, algunos de vosotros estáis en el ecosistema emprendedor Startup PV, egresadas de años anteriores están llevando allí empresas, con lo cual podéis y estáis preparados para ellos. Con lo cual, importante creer en uno mismo. También sirve razones para que creáis con vosotros mismos. Pues lo que he dicho Ethan y Amparo, habéis estado en un proceso exigente, en un proceso duro. Yo os he empatizado totalmente con vosotros porque ahora personalmente lo estoy padeciendo porque de alguna forma mi hija también está estudiando segundo de ingeniería y me dice lo mismo. Mira, estos compañeros míos están de fiesta, los que estudiaban en bachiller y aquí estamos nosotros echándole horas. Pues sí, es así. Es así, pero eso es como un proceso de entrenamiento. Cuando tú vas al gimnasio estás fortaleciendo tus músculos, los primeros días tienes agujetas, pero con el paso del tiempo ya no tienes agujetas y los músculos tienes desarrollado. En esto os va a pasar lo mismo. Esto os va a curtir. No lo entenderéis ahora, pero con el paso del tiempo lo vais a entender. Después, muy importante lo que he dicho, las soft skills. Lo que he comentado de creatividad, de todo esto, ¿no? Es muy importante que la desarrolléis. Uno lo tiene más innata que otro, pero es bueno que la desarrolléis. Muchos habéis hecho, que ahora lo diré, prácticas en empresa. A otros habéis hecho Erasmus, otros habéis hecho voluntariado. Todo eso es muy importante y no es solo más una línea en el expediente, en el currículum vitae, sino que eso lo valoran muchísimo las empresas. Con lo cual, ponerlo en valor en vuestro currículum y si no lo habéis hecho, aún estáis a tiempo para hacerlo
y, como ha dicho Juan también, estáis en la edad de que no podéis experimentar, podéis equivocaros. De la equivocación es cuando aprendes. Cuando todo te sale bien, aprendes menos, ¿no? Y os puedo decir casos en los que esas habilidades transversales, esas soft skills, está demostrada que la tenéis y la tenemos en egresados de años anteriores. Sin ir más lejos, a mi izquierda, pues tenéis a Carolina, que es consellera. Como os he dicho antes, la alcaldesa de Gandía también ha sido una egresada de la escuela, en el caso de Susana. Pero en el caso, por ejemplo, también tenemos a Iñaki Berenguer, como os he dicho antes, o Andrés Torrubia, que también ha sido una startup a nivel global, o Paco, que es el director de Nunsis. Podéis encontrar a muchísima gente que está desarrollando puestos de dirección, con lo cual, si ellos con vuestra misma formación lo han podido hacer, vosotros lo podéis hacer. Por lo tanto, de nuevo, creer en vosotros mismos. Después, también podéis presumir de que estáis en una Universidad Politécnica de Valencia, que en el ranking que hace poco ha salido del QS sale la mejor de la Comunidad Valenciana y dentro del top 10 de toda España. Y como ya os he dicho aquí, estáis en una de las mejores escuelas, tenéis profesores entre el que tenemos un Jaume I, no todas las escuelas pueden decir lo mismo, y además tenemos investigadores de prestigio, pero además también tenemos profesores que han montado un spin-off, una empresa que está funcionando a nivel global, con lo cual, de todas formas, estas enseñanzas os llegan a vosotros. Tengo aquí una lista, que no la voy a decir, de también egresados vuestros que han hecho una startup global que están funcionando, con lo cual podéis estar contentos y es un espejo donde mirarse. Y después también esto ayuda, el entorno, el momento. Estamos en un momento dulce, las TICs están súper buscadas. ¿Qué deciros? Smart Cities, movilidad, hasta las finanzas, ahora ya se habla de FinTech, hasta los seguros que parecen aburridos se llama InsurTech, es decir, todo tiene su tech, incluso Iñaki Berenguer lo dice, yo no digo que soy una empresa de seguros, soy una empresa tecnológica, y es verdad. Y la transformación digital de la que estamos hablando va a llegar a aquellos sectores donde la transformación digital no ha llegado, va a tener que llegar sí o sí, y más pronto que tarde. Y ahí vosotros tenéis un papel crucial. El entorno que deciros, aquí tengo unos datos de la gestión del empleo que hacemos desde el Servicio Integrado de Empleo, y os puedo decir que para egresados, en el 16 se gestionaron 132 ofertas, en el 17, 280. Pero es que en el 18 se han gestionado 817 empresas. Es exponencial total. Eso está diciendo la demanda que está teniendo. Como bien también ha dicho el director, en el 2018 se gestionaron 421 prácticas de empresas. Aquí tenemos a Germán, que lo puede atestiguar. Y para los padres, que muchas veces dicen prácticas de empresa, unos piensan que va a ser en Telefónica o en Orange o algo de esto. Pues no, os puedo decir que a la que hemos dado el premio, Male, gestionó 43 empresas, prácticas de empresas solo en 2018. Pero también está Everis, Business Initiatives, Arca, Max Linear, Analog Devices y un etcétera de empresas aparte de las que conocéis de telecomunicación. Gracias también a la escuela y a los profesores, sabéis que esta semana somos la capital mundial del 5G. Esto no es casual y se está produciendo aquí en Valencia y es por algo. Y nada, ¿qué más deciros? De nuevo, creer en vosotros mismos, porque tenéis que aprovechar las mismas oportunidades que están aprovechando universidades y titulaciones de cualquier otra parte del mundo. Aprovecharlo al máximo y ahora a celebrar como corresponde este día de graduación, de jubileo y de puesta en valor de vuestro esfuerzo y de lo que habéis estudiado. Muchas gracias. Ahora, igual que hemos empezado, terminamos todos en pie.
Se levanta la sesión. Atención, un momento, antes de que empiece el caos, que empezará, ¿vale? Vamos a hacer la foto final, ¿vale? Entonces, voy a pedir que venid todos los egresados de todas las titulaciones, también los 2 egresados a las que antes no hemos nombrado, y ahora os diré que haremos con vosotros, que se nos habéis pasado. Venid todos aquí y vamos a hacer una foto, ¿vale? Y lo que voy a pedir es que a todos los familiares y amigos que os vayáis lo más hacia atrás posible, porque somos muchos, entonces necesitamos tener bastante campo, ¿vale? Entonces, egresados aquí y vamos formando. Todos los demás que no seáis egresados, que no lleváis beca, hacia el fondo, ¿vale? Vale. Pablo está intentando formar 3 filas. Una primera fila debajo, ¿vale? Vosotros detrás. Germán, para atrás. Marta, para atrás. Primera fila. Vamos a hacer 3 filas. Una debajo, una arriba de cuclillas y una arriba de pie. ¿De acuerdo?